La química obviamente está en todo lo que nos rodea, todo lo que podemos ver tiene compuestos químicos naturales y artificiales, pero además esta ciencia nos ha permitido crear diferentes soluciones para nuestros problemas. Desafortunadamente, a lo largo de la historia de esta ciencia y sus aplicaciones, pues se han generado algunas sustancias que han dañado el medio ambiente o que han resultado tóxicas. Sin embargo, en la actualidad existe una tendencia de generar químicos sustentables, de hacer química sustentable. Hoy en Habitantes del Futuro platicaremos sobre este interesante tema y cómo la ciencia se está desarrollando y enfocando en generar compuestos químicos que sean mucho más amigables con el entorno y el medio ambiente y por supuesto también los seres humanos. No se despeguen de Habitantes del Futuro. Esto es Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera. Bienvenidas y bienvenidos, queridas y queridos habitantes del futuro. Yo soy Ana Cristina Olvera y ya estamos en una nueva emisión del podcast donde aprendemos de ciencia, la analizamos, pero también soñamos y nos atrevemos a pensar cómo esta ciencia y tecnología que se está desarrollando en nuestros días va a poder cambiar radicalmente la forma en la que vivirán los habitantes del futuro. En un mundo donde la conciencia ambiental se está convirtiendo en un eje central, afortunadamente, de la agenda global en todos los aspectos, surge la química, pero con una variante interesante, la química sustentable. Esta surge como un campo crucial para abordar los desafíos ambientales y promover un desarrollo sostenible. ¿Qué podemos entender como química sustentable? También se conoce como química verde y se define como el diseño de productos y procesos químicos que reducen o eliminan el uso y generación de sustancias que puedan resultar nocivas para el medio ambiente y para la salud humana, y así fomentando la eficiencia del uso de recursos, también la minimización de los residuos. En la actualidad, los avances están marcando la pauta en diversas industrias, desde la fabricación de materiales que sean biodegradables hasta la producción de energías renovables. La aplicación de principios de esta química está transformando la manera en que interactuamos con nuestro entorno. Por ejemplo, la síntesis de bioplásticos a partir de fuentes renovables como almidón de maíz o residuos agrícolas que ofrecen una alternativa prometedora a los plásticos convencionales derivados del petróleo, o por ejemplo también algunos fertilizantes que son vitales para el sector de la agricultura, pero que pueden ahora hacerse con sustancias que no dañen los suelos, que no dañen a otras especies del entorno o que no dañen a las mismas plantas y a nosotros que las consumimos. La química sustentable representa un pilar fundamental en la búsqueda de un futuro más próspero y equitativo para las generaciones del presente y sobre todo en el futuro. Mientras continuamos impulsando la investigación y la colaboración entre los científicos y los diferentes campos de la ciencia, esta rama, por ejemplo, nos promete poder avanzar, pero a un mundo donde la innovación y el respeto por el medio ambiente vayan de la mano y así podamos crear un futuro verdaderamente sustentable. Hoy, para platicar de este interesante tema, nos vamos a enlazar con una científica de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México que está justamente integrándose a un proyecto de química sustentable y nos va a contar todos los detalles al respecto. Así que no se despeguen, vamos a conocerla a continuación. Hola, aquí en Uno Productions estamos creando contenido de gran valor para la comunidad latina. Soy Jorge Cano y te invito a mi podcast Ideas Valiosas, donde trataremos todo lo que puedes hacer para prevenir cualquier tipo de malestares, porque enfermedad solo hay una, y esa se llama ignorancia. No más. Los latinos no seremos parte de las alarmantes estadísticas que se suman a la prematura muerte de miles de latinos. Inicia el año correctamente y búscanos en tu plataforma preferida. Ideas Valiosas con Jorge Cano.
Ya está con nosotros nuestra invitada especial del día de hoy para hablar de este interesante tema de cómo la química y sus desarrollos que se aplican en todas las ramas y todos los ámbitos de nuestra vida, pues ahora tiene una tendencia a ser más verde, más amigable con el medio ambiente. Ella es la doctora Erandi Bernabé Pablo, quien estudió la licenciatura en Química en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México e hizo sus estudios de posgrado en Ciencias Químicas en la misma universidad, graduándose con honores. También realizó estancias de investigación predoctorales en Brno University of Technology de la República Checa y en el Instituto für Anorganische. Bueno, está en Alemania, entonces no voy a decir el nombre completo, pero bueno, en una prestigiosa universidad en Alemania, y también hizo estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México y en Mississippi State University, aquí en los Estados Unidos, y en el Instituto de Química de la UNAM, y fue reconocida con la medalla Rafael Illescas Frisbee en el 2017 por la Sociedad Química de México por su tesis doctoral Estudio estructural y de reactividad de claxonos moleculares funcionalizados. También fue nominada por la Academia Mexicana de las Ciencias para asistir al 67 Encuentro de Premios Nobel de Lindau en Alemania y es investigadora nacional nivel 1 del SNI desde el año 2020. Ha impartido muchos cursos de diversas áreas de la química en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y en la Facultad de Química de la UNAM y es cofundadora del capítulo CIQ Mujeres STEM de la Red Internacional US Mexico Leaders Network, recibiendo por ello el reconocimiento del liderazgo como un agente de cambio. También es mentora del programa Mujeres STEM y es autora principal de varias publicaciones en el área de química cuántica, química de coordinación y materiales cerámicos alcalinos. Doctora, bienvenida a Habitantes del Futuro. Nos da mucho gusto que esté con nosotros para platicar de este interesante tema. Muchas gracias por la invitación e igualmente un saludo a todos. Doctora, vamos a empezar un poco pues platicando ¿qué se hace cuando se está estudiando la química y se intenta como buscar aplicaciones de esta química pues en nuestra vida diaria? Fíjate, siempre cuando le preguntamos al público en general qué piensan de la química, cómo se imaginan a un químico o a una química, primero, bueno, la respuesta a la primera pregunta es pues que la química es mala, ¿no? Que las sustancias químicas son malas, son tóxicas. ¿Y cómo se imagina un químico? Pues siempre en un laboratorio, ¿no? Pero curiosamente la química va más allá. Todo lo que tenemos de cuestiones que no son naturales, que están hechas por el hombre, tienen algo que ver con la química. Muchas veces de manera dirigida se ha llegado a cierto descubrimiento y muchas veces pues por serendipia. Entonces, básicamente, todo lo que nos rodea es química. Todo lo que nos rodea. Somos protones y electrones al final también nosotros. ¿Cómo es que se ha, cómo es un proceso de una persona que se dedica a hacer desarrollos dentro de la química para realmente encontrar una aplicación, ¿no? O sea, yo me imagino así como que están estudiando y de pronto empiezan a entender cómo lo que están haciendo puede funcionar para varias cosas, pero sería muy interesante que nos contara usted cómo es este proceso. Sí, bueno, primero vemos dónde hay un problema, ¿sí? Vemos dónde hay un problema. Por ejemplo, ahorita tenemos un problema muy serio con lo que es el calentamiento global y eso tiene que ver pues con la concentración, por ejemplo, con gases de efecto invernadero, entre muchas otras cosas, y ese tipo de gases, pues atrapan, digamos, la radiación del sol, que tiene que ver con el calor en la atmósfera. Entonces, bueno, uno de esos gases es el CO2, el dióxido de carbono, que seguramente algunos ya lo habrán escuchado. Y bueno, por ejemplo, ese es un problema muy grande ahorita, y lo que estamos nosotros intentando es tratar de transformar ese CO2 que se encuentra en la atmósfera le llamamos
productos de valor agregado, porque el CO2 no lo podemos utilizar directamente de la atmósfera para nuestro beneficio como seres humanos. No lo podemos utilizar para hacer nuevos materiales, no lo podemos utilizar para, no sé, hacer fertilizantes, porque lo que necesitamos primero es transformarlo. Entonces, pues básicamente nos enfocamos en problemas existentes, latentes, y entonces comenzamos a diseñar, digamos, moléculas que puedan transformar este tipo de sustancias que no nos favorecen. Y bueno, las transformamos, por ejemplo, a alcoholes, a veces algunos llegan a sustancias un poco más complejas, y bueno, de ahí ya podemos utilizarlo o sacarle mayor provecho y bueno, disminuir también así la concentración de este tipo de gases en la atmósfera, ¿verdad? Pero realmente, pues ahorita es un problema muy grande y realmente estamos, digamos, apenas empezando a enfocar la investigación en transformar este tipo de sustancias nocivas en productos de valor agregado. Y eso es justamente como lo que vamos a tocar en mucha más profundidad, pero antes de empezar a hablar de lleno de qué es la química sustentable, de dónde viene esta iniciativa, pues por ejemplo de ahí desde la UNAM, yo quisiera preguntarle primero, ¿cómo ha sido este proceso de, pues creo que ha pasado en todas las industrias y en muchas ciencias también, en la que pues al principio del desarrollo pues se pensaba solamente en su desarrollo sin las consecuencias, ¿no? De las industrias, de la ciencia, de la tecnología, pero ya llegamos a un punto de inflexión, digamos, donde estamos viendo que muchas de las cosas que hemos venido haciendo a lo largo de los siglos, en algunos casos, pues nos están llevando a una catástrofe, ¿no? Que podría incluso acabar con nuestra especie y dañar severamente el planeta. ¿Cómo ha sido este proceso dentro de la química de darse cuenta que había que replantearse ciertas cosas? Sí, bueno, desde la Revolución Industrial, ¿sí? Para acá, pues ha habido un desarrollo muy importante para la humanidad. Muchas de las invenciones pues nos han beneficiado mucho. Yo te puedo, por ejemplo, comentar ahorita de un proceso llamado Haber-Bosch, que es un proceso que genera amoníaco. Bueno, es una molécula que es fundamental para la síntesis de fertilizantes, para obtener fertilizantes. Y esos fertilizantes pues se utilizan para generar los alimentos, para cultivar los alimentos. Entonces, ya hoy en día, aunque bueno, aún hay casos en donde la gente desafortunadamente pues muere de hambre, pero realmente la población ha crecido tanto en parte, por ejemplo, por este desarrollo, porque tenemos, digamos, alimentos en muchos lugares en la mayoría del planeta de sobra. Entonces, la gente ya no pasa hambre en la mayoría de los países y pues al inicio esta invención fue pues de las mejores, ¿no? Podría considerarse la mejor invención del siglo XX. Sin embargo, hoy se sabe que este proceso produce muchísima contaminación, ¿sí? Aproximadamente casi el 2% de la contaminación de CO2 a nivel mundial anualmente. ¿Sí? Eso es muchísimo, no me imaginaba. Muchísimo, pero produce 150 millones de toneladas de amoníaco para fertilizante. O sea, entonces el problema ahí viene. Inicialmente, pues no pensábamos, justo como tú comentas, que habría una consecuencia, ¿sí? Simplemente dijimos, bueno, en ese momento se pensó, pues vamos a acabar con el hambre, ¿no? Entonces vale la pena este proceso. Pero pues desafortunadamente ahora nos damos cuenta que genera muchísima contaminación. Entonces, bueno, así son muchos de los desafortunadamente de las invenciones. Les encontramos una aplicación, pero a veces no nos detenemos en analizar un poco más las consecuencias, a veces sí, pero bueno, para eso estamos también los químicos, para resolver, ¿verdad? Para resolver este tipo de problemas. Igual ha pasado, por ejemplo, con la energía nuclear, ¿sí? O sea, al final, inicialmente dices, bueno, pues es verde, no genera CO2, es una energía, digamos, sostenible o sustentable a largo plazo, pero el problema es los riesgos que existen. Ha pasado, ¿no? Ha pasado que las plantas nucleares, ¿sí? Han tenido fallas y han afectado a la humanidad. Entonces, pues es una cosa que se debe analizar, ¿verdad?
Pero sí, básicamente, pues yo pienso que cualquier invención debe de analizarse, y justamente la química sustentable, dentro de sus principios, también plantea que se monitoree cuando estás haciendo un nuevo procedimiento, estás sintetizando nuevas moléculas, que monitorees qué se está generando a la par con la generación de estas moléculas. Entonces, eso es también lo que maneja la química sustentable. Sí, que no estés generando algo que digas, bueno, esto va a salvar al planeta, va a atrapar CO2, pero ¿qué crees? Que no me estoy fijando que también está generando otras sustancias nocivas, ¿no? Entonces, sí es uno de los planteamientos actuales del desarrollo de la química verde, de la química sustentable. ¿Usted está involucrada entonces en este proyecto específico de química sustentable? ¿Cómo se llama? ¿De dónde surge? ¿Cuáles son los principales como objetivos que se buscan? Bueno, se buscan muchos objetivos porque realmente tenemos muchísimos problemas de procesos que son necesarios, pero no son, digamos, sostenibles a largo plazo, ¿sí? Sí, yo estoy trabajando en un centro de investigación que se encuentra en la ciudad de Toluca, que justo lleva el nombre de Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable. Entonces, aquí los grupos de investigación nos enfocamos en transformación precisamente de moléculas nocivas, nos dedicamos a la síntesis de polímeros, de nuevos materiales que sean degradables, ¿sí? Tratamiento de aguas, ¿sí? Porque pues es necesario. Por supuesto, jamás vamos a dejar de depender también de otro tipo de investigaciones que tal vez no se enfoquen en esta parte, pero pues sí, también tiene que haber este tipo de instituciones, y sí, pues la UNAM está haciendo un esfuerzo muy grande también por apoyar proyectos de este tipo. Entonces, pues eso también a nosotros como investigadores de esta área, pues nos impulsa a seguir trabajando, a seguir descubriendo nuevas moléculas para poder de alguna manera revertir ese tipo de daños que se están sucediendo ahorita en el planeta. ¿Cuáles son algunos de los proyectos en los que se está trabajando actualmente? Bueno, de manera general, uno de los proyectos más grandes es la crisis energética. Sí, la crisis energética es algo que ya tenemos en puerta. Sí, no podemos estar dependiendo del petróleo. Entonces, tampoco ahorita, digamos, los coches eléctricos son la mejor opción, porque las baterías necesitan un material que se llama litio. Seguramente también muchas personas lo han escuchado, pero ese litio también es finito, no es infinito, no se va a llegar a acabar, ¿sí? Entonces, se está trabajando en buscar nuevas fuentes de energía, buscar nuevos tipos de baterías, ¿sí? Tal vez no basadas en litio, tal vez basadas en otro tipo de moléculas, en hidrógeno, por ejemplo. El problema con el hidrógeno, aunque es un combustible verde y genera mucho calor, no se puede transportar porque es un gas y es un gas muy peligroso. Entonces, no ha habido manera ahorita de diseñar sistemas, digamos, que sean útiles para poder utilizarse en los coches, ¿sí? Y así poder, transformar el hidrógeno en energía. Entonces, se está enfocando, por ejemplo, también en esa parte, sobre todo en la movilidad, ¿sí? En lo que se refiere a transporte, porque todos nos movemos, y pues eso es algo también muy urgente. Otro es, pues, como te conté, el calentamiento global. El calentamiento global está trayendo muchas consecuencias, el cambio de microclimas, en lugares donde antes hacía mucho frío, ahora hace mucho calor, y viceversa, ¿verdad? Los fenómenos meteorológicos que estamos viendo son consecuencias de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, no solo el CO2 es un gas de efecto invernadero, también, por ejemplo, el metano. El metano es un gas que genera el ganado, en su mayoría, ¿sí? O sea, es, digamos, importante que también las granjas generen sistemas para captura de este tipo de gases que generan el ganado, las vacas, toda la res que consumimos, pues tiene que de algún momento estar en alguna granja
¿sí? Y produce muchísimo metano, que también es un gas de efecto invernadero. El agua, el vapor de agua, pero bueno, esa es natural, digamos. El vapor de agua también es un gas de efecto invernadero. Otras moléculas que tienen otro tipo de elementos, como es el nitrógeno, bueno, los N-óxidos, unas moléculas que tienen azufre, son diversidad de moléculas. Entonces, bueno, esa es otra de las prioridades. Otra de las prioridades también, pues, es la industria farmacéutica. Pues ahorita tiene muchos problemas porque las bacterias se están haciendo muy resistentes. Ajá. Entonces, nuevamente los químicos estamos entrando ahí también a generar nuevas moléculas, porque los medicamentos que hasta hace algún par de años eran útiles para combatir las enfermedades, sobre todo las causadas por virus y bacterias, ahora ya no lo son, porque las bacterias generan resistencia. Entonces, también ahí estamos entrando los químicos, porque, bueno, se plantea que si no se hace nada, para el 2030, mucha gente va a morir a causa de esta resistencia hacia los antibióticos, ¿sí? Entonces, pues es otra, digamos, otra área en la que también se está haciendo muchísimo esfuerzo, y también tiene que ver con la química, ¿verdad? Entonces, ahorita el agua también es, híjole, o sea, estamos viviendo una época única en donde por una parte está la contaminación del agua, ¿sí? Y por otra parte está que no hay suficiente fuente ahorita también para poder, por ejemplo, ahorita se está viviendo una crisis en la Ciudad de México. Para poder abastecer la Ciudad de México, híjole, va a haber un problema grande en algunas semanas. Uh-huh. ¿Y esto por qué? Calentamiento global, ¿sí? Explotación también de los ríos subterráneos por parte de algunos agricultores. Son problemas, la verdad, pues grandes, ¿sí? Que nos van a afectar a todos. Sí, desafortunadamente. Y bueno, estamos centrándonos, esas son algunas de las líneas, ¿no? Algunas de las líneas estamos centrándonos. ¿Y cuáles son, digamos, como algunas de las soluciones que se están vislumbrando, o por dónde va un poco la resolución de algunos de estos problemas? Digo, sé que es un trabajo, pues, que llevará tiempo y todo, pero ¿qué es lo que están logrando ver para dónde podríamos ir? Sí, bueno, son muchos problemas, ¿no? Los que tenemos. Sí. Pero digo, grandes, pues son estos los que acabo de mencionar, grandes. Pero afortunadamente los científicos, los investigadores, trabajamos en colaboración con diferentes grupos. Cada grupo está haciendo su esfuerzo, ¿sí? Cada grupo hace una parte importante para poder resolver estos problemas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de el calentamiento global, hay personas que se dedican a diseñar sistemas que capturen el CO2, ya no lo dejen escapar, y ya, ¿no? Ahí se acaba el problema. Pero bueno, uno piensa también, a futuro alguien puede, porque bueno, lo que hacen estos materiales es capturarlo, y bueno, las personas entierran este tipo de materiales ya con el CO2 capturado, pero a futuro obviamente puede pasar que se escape nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, las personas dicen, bueno, ya lo capturé, ahora tú, ¿qué le puedes hacer? Bueno, pues yo lo puedo transformar, por ejemplo, a metanol, ¿no? A un alcohol, que puede ser utilizado como combustible, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ya lo transformaste. Y ahora, bueno, yo voy a hacer ahora un motor que utilice metanol, ¿no? Entonces, la ciencia es una disciplina multidisciplinaria, ¿sí? Todos estamos haciendo un pequeño esfuerzo, ¿sí? Nadie puede abarcar todo. Igual en la parte de energéticos, también hay personas que están dedicando a diseñar baterías, hay personas que están dedicándose a diseñar otro tipo de transportes, son muchas cosas. Respecto al agua, pues igual, o sea, hay personas que se dedican a hacer materiales que purifican el agua, utilizando, por ejemplo, pues digamos, aquí hay un grupo de investigación que utiliza, por ejemplo, el cascarón de huevo, ¿sí? Ya modificado, con algunas modificaciones, para que sea un filtro que te purifique el agua. Pones tu agua contaminada, te purifica, ¿no? No sé, o sea, respecto a los antibióticos, también ya se está haciendo una campaña masiva. El Instituto de Química de la UNAM, del cual formo parte también, tiene un grupo enfocado a esa cuestión, ¿sí? En donde se hacen
ferias, se dan charlas sobre la concientización del uso adecuado de los medicamentos. ¿Sí? ¿A quién no nos ha pasado que alguna persona nos dice, te sientes mal, tómate esta pastilla, ¿no? Pero nosotros sin saber que realmente lo que estamos haciendo es, por no llevar a cabo un tratamiento adecuado, un procedimiento adecuado del uso del antibiótico, estamos generando resistencia entonces, en las bacterias. O incluso entonces, cuando los desechamos, ¿no? Mal, y empiezan a contaminar el agua y claro, al resto de las especies, que generan también resistencias, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, uno de los contaminantes del agua también son los antibióticos. O sea, nos imaginamos así como que contaminación del agua y pensamos, pues un plástico tirado, una botella por allá, un trapo, pero no, realmente una contaminación del agua es antibióticos, fertilizantes incluso también. De hecho, por ejemplo, el problema del sargazo en Cancún, ¿sí? Es por el exceso de nutrientes en el agua. Entonces esa planta se está desarrollando de manera importante porque hay de dónde agarrar nutrientes, ¿sí? Entonces quiere decir que se está desechando mucho a los ríos, mucho fertilizante, ¿sí? Entonces ese es otro problema. ¿Qué más tiene el agua de contaminación? Pues todo lo de la industria química también, ¿sí? Mucha industria química, pues, bueno, la mayoría no es 100% responsable de sus desechos, ¿sí? Y eso también tiene que ver, pues, con las políticas que existen en cada país, ¿sí? También se tendría que revisar eso. Y bueno, a nosotros los químicos nos dicen, pues, limpia el agua, ¿no? Resuélvemelo. Resuélvemelo. Sí, le entramos, pero también, pues, está esa parte de que no se está recibiendo realmente una solución así de manera directa hacia la raíz, ¿no? Hacia la industria, ¿sí? Entonces, también, bueno, los desechos domésticos. Muchas personas también siguen desechando los aceites al agua. Desechos médicos también. O sea, son muchas cosas. Entonces, sí, es un problema, pero bueno, ahí vamos. Ahí se está haciendo investigación al respecto. Ojalá haya más apoyo para este tipo de investigación. Pero sí, eso es lo que se está haciendo. Como decía anteriormente, ¿cómo generar o preguntarle si se genera ya una vinculación, no solamente pues con otras áreas de la química u otros investigadores dentro del mismo ámbito, sino en las otras ciencias, pues para, como bien decía, atacar este problema de raíz, ¿no? O sea, que no sigamos generando industrias y tecnologías y procesos que desde un inicio pues ya se podrían convertir en potenciales problemas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo generar esta vinculación? Si se está generando y cómo podríamos pues realmente estandarizarlo, ¿no? Yo siempre digo que por ejemplo, mi sueño, así uno de mis sueños más grandes es que hagan una ley en la que no se pueda crear nada, o sea, como fabricar objetos que sean esencialmente basura, ¿no? O sea, porque yo digo, no puede ser posible. Me acuerdo muchísimo de estos que se pusieron muy de moda, que eran como spinners, ¿no? Y yo decía, bueno, esa cosa no sirve para nada y en 3 meses van a acabar todos en la basura y los están vendiendo, ¿no? Por todas partes, hasta en la sopa los veían. Yo decía, es que ¿por qué no hacen una ley que diga, a ver, o sea, tienes que cumplir ciertos requisitos para que el objeto que estás creando realmente pueda ser útil y no sea esencialmente que crear basura, porque eso es lo que es, ¿no? Sí, es que bueno, además vivimos en una época bastante peligrosa, diría yo, respecto al consumismo, ¿verdad? Ya ahorita ya no nos conformamos con tener un plato de sopa calientito en nuestra mesa, ¿no? Sino que queremos que la mesa tenga mantel, que tengamos la vajilla de no sé qué, que tengamos, o sea, se ha complicado tanto la vida y bueno, también toda esta parte, esa es otra revolución, la digital, sí, la era digital, híjole. Que creemos que es muy limpia, pero en realidad es muy dañina y sucia también para el medio ambiente. Sí, o sea, incluso desde la fabricación de los celulares, la fabricación de las computadoras. O el mismo almacenamiento de los datos, ¿no? Que nosotros mandamos fotos y correos y creemos que eso pues se lo lleva el viento, ¿no? La famosa nube.
Sí, no, todo cuesta y todo genera contaminación. En este caso, sí. O sea, también la era digital está incrementando, acelerando la generación de contaminación, de desechos, de problemas también, ¿no? Y bueno, también es otra parte de de la parte de las ciencias sociales, pues es el consumismo, que bueno, se está estudiando también, ¿no? Cómo estamos consumiendo en esta nueva era, ¿sí? En la era digital. Realmente no hay también conciencia de realmente lo que necesitamos, ¿sí? Lo necesario. Entonces, pues nos bombardean todos los días con reels, ¿no? De que, no sé, ya tengo este coche, sobre todo estas personas llamadas influencers. Respeto yo, por supuesto, a todas las personas, pero sí hay que estar conscientes de lo que estamos consumiendo, ¿no? También eso es un consumismo, ¿sí? Entonces, desde ahí empieza el problema también, o sea, de querer tener los Funkos, ¿no? Cuando, pues yo la verdad no les encuentro una utilidad, ¿sí? Pero hay personas que sí se dedican a coleccionar, entonces todo eso pues es contaminación, ¿verdad? No lo sé, o sea, tal vez sí traigan un poco de felicidad, pero yo creo que sí hay que pensar muy bien qué queremos consumir, y es concientización, pero eso es más complicado, eso es muchísimo más complicado, eso ya es parte de las ciencias sociales, pero bueno, ¿qué hacemos nosotros como científicos? Pues es dar charlas. El año pasado estuvimos participando con un taller que se llama La Ecovilla, mi primer experimento, ¿sí? Entonces ahí invitamos a los niños, sobre todo, a que estuvieran conscientes del calentamiento global y también les dimos algunas soluciones de cómo pueden ellos hacer su propio filtro de agua. Les dimos una solución de refresco, color naranja, entonces ya lo pasaron por su filtro que ellos hicieron con rocas, piedras especiales, ¿no? Que encontramos también en la naturaleza, un poco de carbón activado, y bueno, algodón. Hicieron su filtro y salía el agua limpia y se la podían tomar. Entonces, eso fue lo que hicimos. Desde chiquitos es importante pues empezar a concientizar, sobre todo a los peques, ¿verdad? De que hay un problema y de que deben de estar pensando en eso también, ¿sí? Porque al final, pues sí, eso, ellos quieren, bueno, aunque no lo queramos reconocer, pues sí, ellos son el futuro. Nosotros ahorita el presente, pero ellos son el futuro. Entonces, desde ahí empezar a hacer conciencia. Creo que eso es algo que nos toca a toda la sociedad, ¿sí? Primero nosotros, pues por supuesto, informarnos y después compartirlo con los más pequeños. Sí, eso está muy padre. Y ahorita hay una cantidad enorme de videos, hay eventos en donde sobre todo se hace ese tipo de concientización del uso de los materiales, consumismo, generación de contaminación. Bueno, tratar de evitar algunas actividades, ¿sí?, que generan mucha contaminación, utilizar bicicleta, ¿sí?, cuando puedas para ir a las tortillas, o ir caminando si no está muy lejos, eso. Creo que a todos nos toca también y pues eso es lo que estamos ahorita tratando de hacer, llevar al público en general este tipo de información, porque bueno, aunque haya 20,000 datos al respecto, no a toda la gente le llega, ¿no? Entonces hay que salir a informar. Uh-huh. Y de manera divertida, ¿sí? La ciencia no es aburrida, la ciencia es divertida, entonces así la queremos transmitir. Uh-huh. Bueno, y también actuar, ¿no? Porque pues muchas veces ellos son muy conscientes, los niños, los jóvenes, ¿no? Hemos visto todo este movimiento ambientalista por parte de los niños, de los jóvenes, pero si los tomadores de decisiones siguen siendo personas que no les importa y mucho más no les importa porque ellos ya no van a vivir, ya no son los habitantes del futuro como aquí en este podcast. Uh-huh. ¿Cómo ves también tú las nuevas generaciones de científicos en el contacto que tienes pues con estudiantes? También eres líder pues como mujer en inspirar a las niñas y a las mujeres en las carreras STEM. ¿Cómo ves cuáles son sus preocupaciones? ¿Cómo notas que están percibiendo el futuro de la química en específico? Sí, bueno, lo primero que preguntan ellas es,
pues cómo es el ambiente, ¿no? Creo que les preocupa mucho la parte de, ya están más despiertas, la parte del machismo, ¿verdad? En la ciencia, porque pues sí, es una realidad, ¿no? Eso, digamos, tal vez no tanto centrado a la ciencia, yo creo que más centrado a eso, les preocupa sobre todo esa parte, ¿no? Justo apenas estamos haciendo una campaña en el Instituto de Química de preguntar a las jóvenes y a las niñas qué le preguntarían ellas a una científica, ¿no? Las pequeñas, pues, preguntan cosas muy, muy sencillas, como, pues, ¿qué haces, no? ¿A qué se dedica una científica? Pero las personas, digamos, las mujeres adolescentes, las jovencitas adolescentes, preguntan, ¿no? O sea, ¿cómo percibes tu entorno en un mundo machista? Es una de las preguntas que recuerdo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí dijimos, wow, o sea, no les preocupa así como el futuro de la química, les preocupa si ellas podrían, ¿no? Entrar a este mundo en donde ellas realmente están viendo que hay problemas de ese tipo, de género. Sí, eso ya es otro tema, ¿sí? Pero eso es lo que ahorita están preguntando. Y bueno, ¿qué hacemos nosotras para inspirarlos? Pues simplemente compartirles nuestra experiencia, ¿no? Sí va a haber problemas, pero, híjole, yo creo que si nosotras pudimos acceder, estamos aquí, pues creo que ellas también, ¿no? Eso es lo que yo les digo, o sea, les comparto incluso a veces fotos. En mis clases, doy clases en licenciatura, en la Facultad de Química, ahí pongo a veces algunas fotos de cuando yo estaba en la facultad y ya les digo, bueno, miren, aquí yo no sabía ni qué iba a ser de mi vida, pero yo pues estaba en las clases, entraba, y después ya les muestro fotos, por ejemplo, de un tiempo estuve en Alemania, entonces les muestro así la foto de donde estoy con mis compañeros de Alemania, y les digo, pero vean, ahora pues nunca me imaginé estar acá, entonces ustedes pueden, sobre todo dirigido a las mujeres, ¿no? Que a veces nos sentimos como que pareciera que esto no es una área que pudiéramos nosotros, estudiar, ¿no? Que no pudiéramos entrar, pero sí, o sea, esa es una campaña muy fuerte que estamos haciendo también en el Instituto de Química y en muchos institutos, en muchos centros educativos de la UNAM. Y bueno, pues creo que también sí hemos despertado cierto interés en las carreras, le llamamos STEAM, ¿sí? Y bueno, es importante que realicemos ese tipo de mentorías, ¿sí? En nuestras clases, en convivencia, tal vez también con nuestros familiares, donde haya chicas que estén interesadas en estudiar este tipo de carreras, ¿sí? Y bueno, decirles que no tengan miedo, que ya, por ejemplo, hay reglamentos, ¿sí? Tal vez todavía no están tan bien aplicados, pero hay reglamentos que ya están enfocados a la equidad de género, a la igualdad de género. Y bueno, es una pregunta que yo no esperaría, digamos, de una adolescente. Yo esperaría también, así como tal vez tú, así como que, ay, la química, ¿no? Algo sobre química, pero no, ¿de verdad puedo yo estudiar una carrera científica si soy mujer? O sea, eso es impresionante, ¿no? Sí, pues también es otro problema, ¿verdad? También esa cuestión de género, de cómo nos desenvolvemos en una sociedad, sí, machista. Uh-huh. Y pues es que es parte de lograr un futuro sostenible y sustentable, que haya también igualdad de condiciones para que todas las personas puedan contribuir al desarrollo del conocimiento y de la ciencia, en este caso de la química. Y en ese sentido, un poco para cerrar, doctora, yo le preguntaría, sí, en el sentido científico de la química sustentable y también social, ¿cómo podemos pensar en el futuro? Es decir, ¿qué es lo que podríamos lograr con la química sustentable, lo deseable, ¿no? Y pues integralmente también como desarrollo de esta ciencia. Pues podemos lograr muchas cosas. O sea, si nos enfocamos en desarrollar química sustentable, se resolverían muchos problemas, ¿sí? En el ámbito energético, de salud, justamente todo esto que yo te acabo de comentar se resolvería, ¿sí? La química sustentable es o sea, sí se puede, no es algo... es un sueño. ¿Es más, sí. ¿Es más de voluntad o es algo que realmente cuesta mucho trabajo hacer? Es muy complicado, diseñar, desde el diseño de los experimentos, el seguir los principios de la química sustentable,
es muy complicado, es muy complicado. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a usar disolventes que son diferentes al agua. El agua sería el disolvente ideal, porque no contaminaría. Pero pocas sustancias, por las características del agua, son solubles en esta sustancia, ¿no? En agua. Entonces, es muy complicado, no es imposible, y creo que tenemos la capacidad de desarrollar química enfocada hacia la sustentabilidad, pero pues es complicado, no es algo sencillo, no se va a dar de un día para otro. O sea, sí requiere un replanteamiento total de cómo se hace química actualmente. Totalmente, la química verde dice no generes residuos, los materiales que utilices tienen que ser renovables, tienes que estar monitoreando tu sistema, tienes que disminuir la cantidad de disolvente que utilizas, lo que generes tiene que ser degradable, no tienes que poner en riesgo a tu personal ni tú mismo, ¿no? O sea, tienes que realizar los procesos a presión ambiental y a temperatura ambiental, no debe tener alto costo lo que estás haciendo, o sea, son un montón de cosas, pero yo creo que si nos enfocamos con que movamos o con que alcancemos uno de esos principios en nuestra vida diaria, en nuestra investigación, ya estamos ganando, ¿sí? Y creo que sí, o sea, estamos haciendo un esfuerzo grande y sí cambiarían muchas cosas, muchas cosas. Yo veo el futuro que sí va para allá, la química va para allá, ¿sí? Y estamos haciendo un esfuerzo muy grande, se están apoyando muchos proyectos relacionados con la energía, con la sustentabilidad, el agua. Estamos teniendo bastantes apoyos al respecto. Falta más, muchísimo más, y también falta mucho personal, ¿sí? Sobre todo mujeres científicas que quieran sumarse. Nos están haciendo falta. Entonces, pues si alguien que esté escuchando este podcast se quiere unir, es bienvenido y va a recibir todo el apoyo. Y pues ahí está el llamado a que más personas se unan a esta causa. Yo siempre sueño también con que ya no vamos a poder generar ni empresas ni industrias pues que sean solo por el simple hecho de ser, ¿no? Tienen que tener una causa, una consecuencia, un discurso que realmente refleje pues la integralidad que es vivir en este mundo, ¿no? Ese es mi sueño guajiro del futuro, que todas las cosas tendrán causas y consecuencias bien definidas. Entonces, porque siento que las personas cada vez son más conscientes, quiero creer, y eso es lo que estamos apoyando. Muchas gracias por haber participado y esperamos pronto volverla a tener por aquí para platicar otros interesantes temas sobre la química. Muchas gracias y gracias a todos. ¿Y ustedes qué opinan, queridas y queridos habitantes del futuro? ¿Todavía siguen pensando que los compuestos químicos pueden ser demasiado dañinos, que deberíamos de regresar mucho a lo natural o que realmente podemos generar ahora una tendencia de crear sustancias químicas que sean mucho más amigables con el medio ambiente y que no pues desequilibren nuestro entorno? Háganoslo saber, coméntenos en las plataformas en las que estén siguiendo este podcast de Habitantes del Futuro. Recuerden que yo soy Ana Cristina Olvera y que los veo en un nuevo episodio en el futuro. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knights. Producción ejecutiva Luis Medina. Productora asociada Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.